Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Roldán, soy la coordinadora de mercadeo de la empresa Integral. Le agradecemos a la CCI por este espacio y a todos ustedes por hoy acompañarnos. Vamos a tener hoy una charla que va a durar más o menos 45 minutos y vamos a tener después un espacio para preguntas. Hoy vamos a hablar de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Tenemos un invitado, Juan Bernardo Salazar. Él es coordinador de apoyo de gestión de riesgos técnicos de Integral. Es ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, especialista en preparación y evaluación de proyectos privados. Actualmente es coordinador de apoyo desde la asesoría a la gestión de riesgos técnicos del proyecto hidroeléctrico Ituango. Juan Bernardo, bienvenido. Y a ustedes, bienvenidos a este espacio tan especial. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, muchas gracias, Caro, por la presentación. A Integral con las charlas de impacto positivo y a la CCI por el apoyo a estas charlas, el agradecimiento porque son espacios que nos dan la oportunidad de expresar de alguna manera el conocimiento y poder presentar un poco de esto. Entonces, vamos a hacer una presentación lo más simple posible para todos, con la idea, Claro, me confirma si se ve ya la pantalla, por favor. Sí, ya se ve perfectamente. Ok, gracias. Un espacio para hablar de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Yo creo que la gestión de riesgos es un tema global, no es un tema solamente en los proyectos de infraestructura. Aquí lo vamos a enmarcar un poco en ese punto, con esa idea de mirar cuál es la importancia de digámoslo así, de este activo que tenemos para que nuestros proyectos terminen, que es muy difícil, porque así ha pasado en la historia, que terminen con unos costos claros, que terminen en unos tiempos estimados, pero sobre todo que terminen con un alto grado de calidad, ¿cierto? Y yo creo que es lo más importante. Vamos a ver 6 punticos, son 6 puntos de la agenda rápidos. Yo creo que me voy a detener en cada uno de ellos el momento pues, que sea necesario para hablarlo, contarles un poco de la idea que traigo para este espacio. En la introducción es un espacio corto, es donde voy a explicar un tema de la gestión de riesgos, muy general. Un segundo punto con la normativa y las guías vigentes. Hoy tenemos muchas normativas, muchas metodologías, tenemos un par de leyes que digamos, nos rigen desde la gestión de riesgos de desastres. Como tercer punto, la gestión de riesgos tiene dos hilos tiene dos hilos en la gestión de riesgos desde la administración y es un tema de continuidad del negocio y otro tema de gestión de riesgos de desastres que van de la mano, pero que hay que mirar bien su enfoque. En un cuarto punto, en la línea de riesgos, yo creo que aquí y el seguimiento de estos va enfocado a ese proceder o a ese recetario de riesgos y de cómo gestionar los riesgos para llegar a lo que queremos en los proyectos de infraestructura. En un quinto punto, la importancia de la gestión de riesgos para la toma de decisiones, ¿cierto? Lo que esto nos trae, la herramienta que es para poder tomar buenas decisiones y saber cómo vamos a estar en el futuro, parados digamos, en ese presente con información del pasado. Y obviamente un punto de conclusiones para cerrar este espacio y por último, pues un tiempo estimado para las preguntas que se puedan suscitar. Listo. Vean, entrando en la introducción, y yo creo que para todos es normal o es natural, desde que nacemos, desde el día que nacemos, estamos totalmente expuestos a los riesgos. Y asimismo nace un proyecto de infraestructura. Desde el momento en que nace, desde el momento en que hay una conceptualización de un proyecto, nacen una serie de eventos que se vuelven importantes o se vuelven de casos de estudio para poder llegar a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que es ver materializado este proyecto de
ver materializado ese proyecto de infraestructura o ese proyecto que le va a traer, digamos, ese beneficio a comunidades, al país, a nosotros mismos, a las empresas, obviamente en unos beneficios de costos y rendimientos que es importante para todos. En ese pedacito subrayado, digamos que todos cogemos información del pasado, ¿cierto? La gestión de riesgos es tener información del pasado, hoy la podemos procesar para tomar decisiones y saber en el futuro a qué nos vamos a enfrentar y y más importante que saber a qué nos vamos a enfrentar es cómo vamos a enfrentar esos retos que el futuro nos va a ir trayendo. Y aquí es donde está, digamos, todo el tema de riesgos. Si gestionamos bien los riesgos desde el principio, si tenemos claro y hacemos una clara identificación de los riesgos y tenemos claro el contexto del proyecto, sabemos para dónde vamos. Y eso lo sabemos desde una conceptualización, desde tener claro unos diseños de prefactibilidad, seguramente en muchos casos, análisis de alternativas y pasar a otras fases de diseño, en factibilidad, en diseños de detalle y mantener una línea de riesgos en ese punto, para que en el momento en que lleguemos a una construcción ya tengamos un camino recorrido desde la gestión. Hay un punto muy importante y yo creo que para todos es natural, digamos que todos en la vida tenemos una relación comercial con alguien, si es con la esposa vamos a tener una relación comercial, una relación de pareja, y hay un trato entre los dos. Lo mismo pasa en estos proyectos de infraestructura en cuanto a los contratos. Y es uno de los puntos importantes de todo esto, ¿cierto? Tenemos unos acuerdos con otra parte entre entidad y empresa privada o entre privados, y estos contratos deben llevar o deberían llevar, digamos, toda esa línea base de los riesgos y saber qué riesgos tomo y a quién le transfiero esos riesgos, y el contratista o el contratante, para que los proyectos desde un inicio tengan claro a qué puerto van a llegar. En esto se presenta mucho y digamos que es de las cosas que nosotros desde la ingeniería y desde todo este tema de la infraestructura es buscar delimitar la simetría de información que se genera de una parte o de la otra parte. Entonces, ese punto es demasiado importante. Aquí, en la frase, y este es un libro que de primer momento me pusieron a leer en el estudio que estoy haciendo de la maestría, de Niklas Luhmann, la sociología del riesgo, que es muy duro y no es recomendable para ingenieros, es un tema complejo, la verdad me ha costado leerlo, pero me impactó mucho la frase que hay en pantalla, que dice: la puerta de ingreso al paraíso permanece cerrada a causa de la palabra riesgo. Y es que es natural, nosotros, desde que el ser humano seguramente en sus inicios empezó a preocuparse por vivir, las puertas del cielo se cerraron, pues, empezaron a cerrarse y a hacerse más angosta porque todos empezamos a prevenir, y esa palabra prevención es la que, perdón, necesito mantengamos siempre claros durante la presentación. Es importante eso, si prevenimos, los riesgos siempre van a tratar de mitigarse y muchas veces de eliminarse. En el segundo punto, y es un tema sencillo, no me voy a detener acá, no soy abogado y eso a veces se complica el tema. Digamos, en normativas y en metodologías y demás, tenemos la Ley 1523 de 2012, a su vez el Decreto 2157 de 2017, donde estos dos puntos están muy enfocados a la gestión de riesgos de desastres, pero en el artículo 2 de responsabilidad hay una parte que leyendo pues ahorita en la maestría y para la presentación, digamos, cada uno de nosotros como seres humanos, como habitantes, incluso nos lo dice la ley del territorio nacional, somos corresponsables de la gestión de riesgo, de prevenirnos y de ser solidarios y que hace una autoprotección, ¿cierto? No podemos creer que porque las empresas son las únicas que construyen, son las que son responsables de la gestión de riesgos. Como seres humanos, como habitantes del territorio, somos corresponsables de la gestión de riesgos y nos debemos proteger entre todos. Otras normas, obviamente la ISO 31000, COSO, la NTC 5254 dan unas guías y unas metodologías para trabajo y unas definiciones, ¿cierto? Entrar acá a definir
darle definición a cada palabra de la gestión de riesgos, qué es riesgo, qué es causa, qué es consecuencia, qué es control, que yo creo que es un tema que muchos de nosotros manejamos o que en gestión de riesgos general, digamos, se maneja y no sería pues como el tema principal. Entonces, entender que todo esto y en estos documentos nos dan muchas definiciones que nos pueden ayudar en el día a día para poder hacer una clara evaluación de riesgos y una clara gestión de riesgos. En el tercer punto, pues, o en lo tercero que quería comentar, que quiero hacer énfasis, digamos, en este punto. Nosotros en la gestión de riesgos, en la administración de riesgos integral, tenemos varios silos de riesgo, ¿cierto? Y nosotros tenemos unos riesgos que son accidentales, son los riesgos base, son riesgos accidentales, riesgos operativos, riesgos financieros y riesgos de negocio. Aquí hago como una parte de eso, de que tenemos una tipología de riesgos y que podemos llegar dentro de la infraestructura a tener también dos gestiones de riesgo, dos hilos de riesgo, que son la continuidad del proyecto y los riesgos de desastre. No son dos cosas aparte, ¿cierto? Son dos análisis de riesgos que se hacen en paralelo, de los cuales de los dos debemos ayudarnos y complementarnos para poder tener una eficiente gestión de riesgos del proyecto y de la importancia de estos a la hora de tomar una decisión y de poder llegar a algo, de poder tener una evaluación de riesgos conjunta en todo su proceder. En la gestión la gestión de riesgos de continuidad del proyecto, digamos, hay interesados en la continuidad al dueño del proyecto, al contratista del proyecto, al supervisor, a la comunidad. A muchos, digamos, les interesa que el proyecto se haga por los beneficios que esto pueda traer, ¿cierto? Al dueño, obviamente, en rendimientos, al contratista valga la redundancia, ese es el contrato que le está generando ingresos a su compañía, igual que el supervisor. Y requerimos que, obviamente, el proyecto siga funcionando y siga avanzando en su trabajo. Y dentro de la gestión de riesgos de desastres, sin dejar de ser interesados el dueño del proyecto, el contratista, el supervisor, digamos, entran otros actores como son las autoridades, el gobierno como tal, las autoridades ambientales, una corporación ambiental, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el mismo dueño del proyecto, como lo acabo de decir, porque esto todo lo va a recoger para que sea, pero aquí es donde está, digamos, la diferencia y es el enfoque que le demos a la gestión de riesgos, ¿cierto? Si es un enfoque para yo ir a presentarle a una junta directiva, pues seguramente parte de la gestión de riesgos de desastre la voy a presentar, pero yo tengo que ir a presentarle una gestión de riesgos de mi continuidad del negocio y cómo estoy en términos de riesgos y qué decisiones debo tomar para poder, tener unos resultados que se vean en los rendimientos, en las utilidades y en los plazos de ejecución de los contratos y de los proyectos de infraestructura. ¿Qué caracteriza, digamos, a cada una de estos dos puntos de la gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura? Por lo general, en la continuidad del negocio nos vamos mucho a las causas, a lo que nos pueda pasar o nos pueda ocurrir en el escenario de riesgo, qué consecuencias o qué efectos tiene, y hacer una evaluación de esto, ¿cierto? De probabilidad por consecuencia. Y dentro de lo conocido, ¿cierto? De la gestión de riesgos de desastres, buscamos, o el gobierno dentro de sus solicitudes y dentro de su ley y su decreto, sí piden hacer como un estudio, digamos, un poco más a detalle, dependiendo de la magnitud del proyecto, de las amenazas tanto endógenas como exógenas, estas amenazas internas que nosotros como proyecto le generamos a la comunidad o le generamos digamos, a estos elementos expuestos, o las exógenas, digamos, que son esos riesgos que muchas veces son imprevisibles, que no tenemos cómo manejarlos, pero que de alguna manera los podemos ir teniendo en cuenta en nuestra gestión de riesgos, como el tema de avenidas torrenciales o de crecientes o un tema de deslizamientos también en muchos de los casos con instrumentación, pero digamos que son riesgos que al final son de un carácter técnico alto y que se requiere, digamos, su trabajo. El objetivo de cada una evaluación, y digamos que aquí me devuelvo a lo del enfoque como tal, es, digamos, en cada uno es tener esa continuidad del negocio,
¿cierto? Que para una compañía se generen sus cierres financieros, se generen utilidades, no se generen, digamos, problemas de reputación o problemas de calidad que me pueda haber envuelto, digamos, en algún momento, y que es un tema interno que probablemente a una autoridad nacional, si te quebraste, pues a mí no me interesa como autoridad, pero a la autoridad, y en ese punto está el otro pedacito de la gestión de riesgos de desastres, y es que a ellos les interesa mantener, ¿cierto? Que las comunidades, los ecosistemas, el desarrollo sostenible y económico de las comunidades que se vean afectadas por aquellas amenazas endógenas o exógenas que el proyecto o el ambiente están generando. Digamos, como nosotros desde la gestión de riesgos de proyectos las estamos mapeando y las estamos manejando para poder tener un resultado al final que todos vamos a salir bien librados como contratista o dueño, como supervisor, ¿cierto? Entonces, es importante manejar estos dos, y por eso es importante estos dos tipos de gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura, que me parece. Al final, ¿qué realiza cada uno y cuál es la importancia de esto en la gestión de riesgos? Y es que yo todo, tanto para la continuidad de mi negocio como para la gestión de riesgos de desastres, siempre debo tener un seguimiento continuo, ¿cierto? Un monitoreo continuo de cómo se me va manejando los escenarios de riesgos de acuerdo a mi evaluación de riesgos inherentes o de mis riesgos base, cómo los voy manejando y cómo les voy haciendo un seguimiento con los controles que vaya estableciendo para poder tener una reducción tener una reducción de estos durante mi proceso del contrato, desde la concepción seguramente hasta la operación del proyecto, ¿cierto? Entonces, es un punto pues que es demasiado importante y que debemos tener en cuenta todos. La contención, y en una explicación que daban hace unos días del tema de contención, es que nosotros en la ingeniería nos la pasamos conteniendo, nos la pasamos haciendo cosas para contener, hacemos una zapata y un edificio con tal de contener el edificio bajo una norma sismorresistente, bajo unos diseños especiales, hacemos una vía siempre conteniendo que pasemos corrigiendo, que pasemos por espacios por donde no afectemos una cuenca, por donde no afectemos una reserva ambiental, y hacemos todo eso siempre desde el inicio, tratar de contener para poder tomar algunas acciones de contingencia para poder llevar a cabo nuestro proyecto de la mejor manera. Entonces, este mensaje de los dos tipos de gestión de riesgos de proyectos siempre me ha parecido muy importante en manejarlo o hacer la diferencia, pero siempre teniendo en cuenta que son dos puntos que tienen muchas cosas en común y que nos deben servir para poder gestionar bien los riesgos. Esta imagen, o digamos el tema de la línea de gestión de riesgos, yo creo que esta imagen no falta en todas las exposiciones de riesgo, pero es que se hace demasiado importante. Es el ciclo de vida de la gestión de riesgos y es el día a día de los que estamos en este mundo, y lo hacemos, digamos, con el fin de poder tener una herramienta que nos dé la capacidad para poder observar y poder ir mirando cada una de estas variables que van llegando día a día en los proyectos de infraestructura. Siempre lo primordial en todo esto es tener claro el contexto del proyecto desde su inicio del proyecto, desde esa entidad contratante o la que tiene el proyecto para sacarlo, sea en una entidad pública o sea una entidad privada. Es demasiado importante conocer el proyecto y conocer todo su entorno y todo su contexto, cómo está, para empezar a entrar a hacer una evaluación de riesgo, ¿cierto? Hacer todo el punto de identificación de todos los escenarios de riesgos que se puedan generar por medio de expertos, por medio de datos, por medio de información secundaria, hacer una clara identificación de riesgos, hacer ese análisis de riesgos. Y muy importante el último puntico de la valoración de riesgos, que he sido un defensor de ello en los ejercicios que hago internamente en la compañía, y es que todo en la vida debe ser soportado. No es, en la valoración de riesgos, no es ir a poner un escenario de riesgo alto, medio, bajo, porque es que me parece que es alto, medio, bajo. Por más experiencia que se tenga, es importante darle ese soporte a esa calificación. Si es bajo, porque es bajo, así sea experto,
decirlo y dejarlo muy claro porque el riesgo es bajo. Porque en la parte que sigue de tratamiento del riesgo, porque en la parte que sigue de los controles y seguimientos del riesgo, nos vamos a dar cuenta que es demasiado importante esa calificación que yo di al riesgo base, al riesgo inherente, para saber qué tan importante es el riesgo por un lado, por qué el riesgo está bajo, porque tengo unos controles claros ya establecidos existentes y el riesgo lo tengo bajo y cómo esto lo puedo valorar en unos seguimientos y en unos controles posteriores durante la ejecución y operación de los proyectos. El tratamiento al riesgo, después de esa valoración es importante, hay que tener claro cómo vamos a tratar el riesgo, digamos, y va en la diapositiva siguiente una explicación muy puntual del tema de tratamientos y controles, porque es el alma de la gestión de riesgos, y es en ese tratamiento, cómo identifico yo cómo voy a hacer para manejar ese riesgo en etapas subsiguientes, ese riesgo inherente, cómo lo voy a volver un riesgo residual con los controles que empiece a establecer. Entonces, se vuelve un eje que es ahí vertical, pero es un eje que es completo de la gestión de riesgos. Y por último, y por eso están los dos subrayados, comunicar los riesgos es demasiado importante, que los conozcan, no es solamente el gestor de riesgos sentado en su escritorio con su matriz de riesgos mirando a ver qué pasa. Esto es continuo, esto es de interesados, desde la administración de riesgos nos establece que desde la dirección del proyecto, desde el dueño del proyecto debe haber un conocimiento de las matrices de riesgo, un conocimiento de la gestión de riesgos. Entonces hay que mantenerla comunicada, consultada, porque hay que consultar, hay que averiguar, hay que sentarse con cada uno de los especialistas, con cada uno de nuestros trabajadores, con cada uno de los interesados en el proyecto, en cómo está viendo el proyecto desde este ámbito de riesgos. Y con base en esa consulta, con base en esa comunicación, hacerle un seguimiento y revisión a cada uno de estos. Ir mirando cómo podemos, ir mirando punto a punto, periódicamente, en los proyectos, esa revisión de esos controles que establecimos en algún inicio, ¿cierto? Y todo, absolutamente todo, como lo decía ahorita al principio en la valoración de riesgos, es dejarlo soportado, es dejar un registro, dejar el informe de que lo hicimos, dejar una trazabilidad dentro de la gestión de riesgos para poder tomar decisiones. Probablemente ya cuando lleguemos a un registro y un informe final, las decisiones no nos van a servir ya para el proyecto, ya digamos lo que aconteció y lo que quedó en el pasado, pero esa información de ese proyecto va a ser el arranque y va a ser el punto de partida para proyectos posteriores, para proyectos de infraestructura posterior, y nos tiene que servir como un control existente, como un control preventivo existente para reducir los riesgos. El riesgo que ya me ocurrió, lo más lógico sería que no me volviera a ocurrir si tengo muy bien registrado y si tengo muy claros mis controles. Entonces, ese punto es importante, digamos, en la gestión de riesgos. Haciendo como énfasis en esos dos punticos de los controles y del tratamiento de riesgo, antes del tratamiento de riesgo que el control. Dentro de las matrices de riesgos que manejamos o de las metodologías que hemos manejado, hay un par de términos o tres términos que son los controles preventivos existentes, controles correctivos existentes y unas recomendaciones. Y quiero explicar muy bien estos tres porque me han parecido que son, como le decía ahorita, el alma de esto. Y es que si nosotros tenemos unos controles preventivos existentes y yo cuando empiezo a hacer mi evaluación de riesgos con mi grupo de trabajo y tengo claro documentos, información, lo que tenga hecho, lo que yo tenga soportado, que a hoy eso me va a ayudar a mitigar y a bajar la probabilidad de ocurrencia de ese escenario de riesgos. Si yo tengo hoy los mejores equipos, la mejor maquinaria para hacer un puente, una carretera, un edificio, y yo estoy seguro que con eso voy a tener los rendimientos, pues seguramente no voy a tener un problema en el escenario de riesgos de dificultades en los plazos de construcción o como yo lo quiera, o como se quiera delimitar ese escenario de riesgos. Entonces es importante partir de que los controles preventivos existentes nos ayudan a disminuir las probabilidades de ocurrencia. Los controles correctivos, ¿cierto? Y existentes en realidad, antes de mi calificación de mi consecuencia,
en realidad lo que ayudan es a eso, qué correctivo tengo yo hoy, que ya tengo establecido que lo tengo, para que en caso de que la consecuencia se me materialice, de que se me materialice el riesgo, perdón, y me genere un efecto sobre sobre mi proyecto, yo tenga a la mano algo y ya lo tenga descrito, ya tenga mi soporte, tenga mi punto ahí para yo poder ir y tener una contingencia inmediata. Por eso el existente y por eso es importante para los riesgos inherentes tener en cuenta estos dos estados de controles correctivos y controles preventivos para poder saber. Ahí viene el tema de definición de tratamiento del riesgo, ¿cierto? Para yo saber cómo voy a actuar en un futuro y a qué me voy a enfrentar, debo establecer muy bien qué es lo que yo quiero hacer. Si quiero evitar el riesgo, si definitivamente es un riesgo que yo lo puedo transferir de un lado al otro, o a un asegurador, o al contratista, o a otro cliente, yo debo tener muy claro cómo lo voy a transferir y cómo voy a vender ese riesgo para que me lo compren, porque al final yo necesito venderlo con información, dateado, para que todo se pueda llevar a cabo. Debo tener claro acciones para mitigar los impactos y si definitivamente el tratamiento a mi riesgo son acciones para mitigar el impacto más que para reducir la probabilidad de ocurrencia, porque muchas veces lo que hacemos, y ya sabemos que la región de La Mojana se nos inunda cada X veces al año. Yo ahí el tratamiento de esa inundación como amenaza y como escenario, pues yo tengo que construir una obra de protección. Yo de entrada entro diciendo, oye, la acción es aquí a mitigar esos impactos de inundación, lo que me pueda generar, ¿cierto? Y es importante. En otro punto, asumir el riesgo, digamos, es quedarnos y para este es importante hacer muy bien la evaluación de ese riesgo y qué impactos voy a tener, porque los impactos los debo dejar guardaditos y mi contingencia ahí a un lado, porque es que si yo asumo un riesgo, sé o es muy bajo la probabilidad de que ocurra o la consecuencia, si en caso de que llegue a ocurrir, no me va a dar tan duro, entonces yo lo tengo mapeado, lo tengo ahí, yo lo asumo si me pasa. Y por último, obviamente, los controles para prevenir, obviamente, para bajar la probabilidad de ocurrencia de muchos escenarios, ¿cierto? En temas de monitoreos, en frentes de obra, en el manejo que yo le dé a esos controles. Y aquí es importante porque esto es lo que nos va, entre la acción para mitigar impactos y los controles para evitar ocurrencia, es lo que generalmente hacemos en las obras de infraestructura después de que gestionamos los riesgos y es empezar a mirar qué voy a hacer y con cómo voy a atacar esas causas y cómo voy a atacar esas consecuencias dentro del proyecto, ¿cierto? Cómo voy a hacer, cuál va a ser mi hoja de ruta, teniendo muy claro el tratamiento al riesgo, teniendo muy claro mi control, que tiene que ser coherente con el tratamiento al riesgo que le he dado, cómo voy a manejar, cómo lo voy a llevar a cabo a medida de que va pasando el tiempo y en mis seguimientos periódicos y en las acciones que voy tomando, cómo voy soportando y voy haciendo esto, ¿cierto? Entonces se va volviendo importante, digamos, esos dos puntos de controles, tratamiento de riesgo y las recomendaciones de mejorar el riesgo, que son los controles posteriores a mi riesgo inherente. Eh, en este punto de la presentación, en la importancia de la gestión de riesgos como herramienta de la toma de decisiones, es porque a eso vamos, ¿cierto? Y ese es nuestro trasegar en la gestión de riesgos y lo que queremos mostrarle a los dueños del proyecto, a nuestros jefes, de poderles llegar con una información clara que les ayude a tomar una decisión, ¿cierto? Que ayude a tener como otro panorama distinto a un costo o a un plazo de ejecución o a un problema ambiental, pues metámosle otra herramienta que sea una gestión de riesgos que nos ayude a comparar. En otros términos, puede ser muy cualitativos en muchas ocasiones, pero que nos dé una idea y un panorama de cómo vamos a llegar a la gestión de riesgos en los proyectos, ¿cierto? Cómo vamos a llegar a los resultados. Entonces se vuelve importante todo el tema de la gestión para esto que es importante y es casi que un recapitular, digamos, lo que he venido conversando en este espacio y es que debemos gestionar muy bien los riesgos, debemos evaluarlos, no es quedarnos en ese punto,
es importante tener resultados, no simplemente identifiqué los escenarios, aquí están los escenarios y estas son las causas y consecuencias, pero ¿cómo hago yo para priorizar unos escenarios de riesgos? ¿Cómo hago yo para mirar cuáles son los altos, cuáles son los bajos? Porque, y ese es un punto, un paréntesis cortico, muchas veces nos concentramos en aquellos riesgos altos y descuidamos los riesgos bajitos, porque como son bajos creemos que no nos van a pasar, pero a veces nos pasan y siempre alcanzan a ponernos a tambalear en muchas ocasiones y a mirar qué vamos a hacer para poder solucionar. Y cierro ese paréntesis, entonces por eso es importante tener los resultados, ¿cierto? Que esto nos ayude a tomar decisiones, esos resultados nos ayuden a tomar una decisión, a saber qué control voy a establecer y saber cómo me voy a manejar en el futuro, cómo voy yo a tener mi proyecto gestionado desde el punto de vista de riesgos y cómo voy tomando decisiones en ese punto. Y ese es el último punto, ¿cierto? Es un seguimiento a esas decisiones. Si yo tomo decisiones en un punto X, que ya tengo una evaluación con unos controles establecidos, pues yo tengo que seguir haciendo, tengo que seguir, valga la redundancia, un seguimiento a cada una de esas decisiones que acabé de tomar, a cada uno de esos controles que acabé de establecer para cada escenario, para atacar cada causa de cada escenario, cómo lo voy a hacer y cómo me voy a ir yendo en el futuro. Y ahí está la responsabilidad de cada uno de los interesados del proyecto de gestionar y de estar pendiente, de estar consultando y estar comunicando desde la gestión de riesgos esto para poder ir teniendo, digamos, todos estos punticos a favor para al final tener un proyecto estable, un proyecto con calidad, un proyecto con, ojalá con todas las utilidades, un proyecto en los plazos. Ese proyecto en los plazos y en este país a veces se vuelve muy difícil el tema de costos de costos y planeación. Muchas veces queremos que llegue a unos costos, que el presupuesto que hicimos en diseño sea el mismo presupuesto de obra, pero obviamente en ese cambio de presupuesto de diseño a presupuesto de obra intervienen unos actores y se van dando unos escenarios de riesgos que muchas veces no lo es posible que así sea. Y si hacemos todo este ejercicio desde el inicio, desde la conceptualización y entre todos los actores del proyecto, pues seguramente vamos a tener menos asimetría de información entre los actores y vamos a tener una mejor gestión de riesgo y vamos a tomar unas mejores decisiones y vamos a tener unos mejores resultados dentro de la liquidación del proyecto y en la retroalimentación del proyecto. Y hay que verlo también por ese lado, que lo hablaba ahorita, esa retroalimentación, y es al final que eso que nos quedó como resultado sea la base para el próximo proyecto y sea la base para otros proyectos. En el textico que hay al lado, no voy a entrar muy en detalle en este punto, pero lo dejo para que lo lean. Frank Knight en su punto al final dice que los agentes o las personas o todos, cuando asignamos probabilidades, hacemos elecciones o podemos hacer elecciones consistentes. Y esa hay una diferencia entre la incertidumbre y la incertidumbre y el riesgo, que son dos puntos que a los que estamos y en este mundo, si nos preguntan, a veces nos quedamos tambaleando en qué es incertidumbre y qué es riesgo. Pero al final en uno es no tener información, es que es en el caso de incertidumbre y en el de riesgo es que tengo algo de información. Entonces, si yo tengo información, si yo gestiono riesgos porque tengo una información, probablemente voy a tomar decisiones más conscientes. Voy a tomar decisiones que me van a servir para la elaboración de mis proyectos y para el futuro del proyecto y para los resultados que yo pretendo del proyecto. Por último, y como en todas las presentaciones, obviamente esperar que esto sirva, digamos, nos sirva en este medio de la infraestructura, nos sirva a todos como un pedacito de conocimiento de la gestión de riesgos, no solamente en esto, sino en el día a día. Nosotros nos debemos gestionar y nos debemos prevenir de muchas cosas. Más allá de los proyectos en los que estamos, creo que es una herramienta que es muy útil para nuestra vida y para nuestra cotidianidad en la vida. La gestión de riesgos, y lo pongo porque no queremos desde la gestión que las matrices de riesgo se vuelvan una hoja de Excel estática, ¿cierto? Se vuelvan una hoja de Excel que yo le muestro al auditor o a mí, sí, y listo, aquí está, y muy bonita, y todo en orden, ok.
No queremos llegar a eso, ¿no? La gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura y en los diferentes proyectos debe ser totalmente dinámica. Debemos estar siempre con ella, debemos estar al día en su trasegar. Y para esto obviamente debe haber una disponibilidad, debe haber un tiempo, debe haber un espacio, pero debe haber una conciencia de todos los que estamos en este medio. Es muy difícil para los gestores de riesgos hacerle entender en muchas ocasiones, hay que ir haciendo un estudio claro con todos y unas charlas, como irnos metiendo en este mundo de riesgos que nos sirva. Y en la experiencia que llevamos en los diferentes proyectos y en Ituango, donde soy apoyo a la gestión de riesgos, ha sido demasiado satisfactorio ver cómo en el tiempo se ha ido inculcando esa gestión de riesgos dentro de los diferentes profesionales. Entonces, es demasiado importante ese punto de estar ahí, de seguir haciendo seguimientos. En un segundo punto, como conclusión, la optimización y los estudios de los proyectos de infraestructura son aún más eficientes si la gestión de riesgos se hace desde su concepción. Yo lo decía desde que empecé esta presentación en la introducción, y es desde el momento en que se tenga un concepto de qué proyecto deberías tener a la mano una matriz para empezar a hacerle seguimiento a esos problemas que vas encontrando. Y no solamente a esos problemas, también a esas oportunidades que vas viendo, porque es que así como hay una gestión de riesgos, también hay una gestión de oportunidades. Entonces hay que irlas materializando, hay que irlas dejando soportadas seguirles haciendo un control periódico para mirar cómo se me está comportando, para mirar qué decisiones yo puedo tomar a futuro si estoy en una prefactibilidad o estoy en una factibilidad. Entonces es importante eso, la optimización, el ahorro en muchos de los proyectos, probablemente a veces estén a hacer una buena gestión de riesgos. Esa utilidad esperada también puede ir muy de la mano con mi gestión de riesgos, porque si uno de los riesgos se me materializa, a mí la utilidad se me va a empezar a disminuir, y eso no es lo que queremos desde un tipo de proyectos de infraestructura. Y como mi caballito de batalla será de la presentación, obviamente, y todo el tema de controles preventivos y todo el tema de controles hacia la gestión de riesgos en estos seguimientos, es que estas nos ayuden para tomar decisiones, para poder llegar a un punto de toma de decisiones y saber cómo me voy a comportar en el futuro con esa información que tenía del pasado, con esa información que tengo hoy, para poder establecer qué va a pasar luego. Eso es como todo, y simplemente terminar con una frase que en realidad ha sido como un Frankenstein de lo que vengo estudiando de gestión de riesgos y de los diferentes profesores, y es que nosotros, hay un pasado del que siempre debemos aprender, ¿cierto? El pasado nos debe a nosotros servir para poder resolver los problemas que tenemos en el futuro. Eso es importante. Y otra cosa que me ha impactado mucho es que el presente es una línea instantánea que diferencia el pasado del futuro. El presente es algo que es totalmente temporal y fugaz. El presente, al final, lo que está haciendo es dividiendo dos espacios de tiempo, pero nunca estamos en un presente claro. Entonces, lo que acabé de decir ya es pasado, y lo que voy a decir pues será futuro, pero cada vez que yo hablo, lo que voy diciendo se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, y si no lo soporto y si no lo tengo, se me va a ir quedando. Yo creo pues que era el espacio para dar, digamos, como este pequeño abrebocas de la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura, que seguramente hay muchos de los que están en esta sala, de los que están en esto, que saben demasiado del tema, y que seguramente va a servir para que la gestión de riesgos en los proyectos de infraestructura cada vez tome mucha más fuerza y seamos mucho más conscientes de lo que realizamos en el día a día y de lo que queremos para el futuro. De nuevo, pues muchas gracias a todos por la participación, por estar presentes, por sacar este espacio de sus agendas, que seguramente para muchos es muy ocupada, y escuchar esta charla que ojalá, como lo dice, sea con un impacto positivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Bernardo. Los invitamos a todos los asistentes a hacer sus preguntas. Por acá Robinson ya nos dice que sería maravilloso tener un ejercicio práctico que muestre la aplicación de la metodología presentada en este interesante espacio.
Robinson, la idea es que lo analicemos y lo podamos hacer en una próxima charla. Muchas gracias por ese aporte. Aquí tenemos otra pregunta para Juan Bernardo. Bajo el entendimiento de la gestión de riesgos, ¿en qué puntos o actores crees que se puede generar la simetría de la información? Claro, sí, esa simetría de información es un tema demasiado amplio, diría yo, pero que, como lo decía al inicio en la introducción, es uno de los factores importantes en la gestión de riesgos y es que estamos muy dados a retener información en alguno de los puntos, o a veces es la percepción desde las entidades públicas. Muchas veces nos podemos guardar información y no presentarla toda esa información secundaria para que un contratista, para que todos estos oferentes se puedan presentar con una información viable a un proyecto y esto nos ayuda y que al final no se nos materialicen muchos de los escenarios de riesgos que generalmente podemos tener en todo un proyecto ya en unas etapas posteriores, ¿cierto? Si yo presento una información desde ese actor entidad, desde una entidad pública a uno privado y le muestro todo, pues sería genial. Y el otro actor, pues obviamente sería ese contratista que tiene también mucha información privilegiada a veces que probablemente la entidad o el contratante no tenga y pueda sacar provecho de eso. Si trabajamos en armonía y no nos guardamos información de un lado u otro, siendo obviamente competitivos y sin ser, digamos, siendo competitivos, pero dejando, digamos, como esa ventaja en este tipo de contratos, que hay parte y parte, digamos que sería importante para la gestión de riesgo. Pero serían esos dos actores. Siempre hay dos actores en ese punto que sería la entidad contratante y el contratista en ese punto. Muchas gracias, Juan Bernardo. Juan pregunta, en Hidroituango, el riesgo de colapso de la estructura en el llenado del embalse, ¿cómo se manejó? ¿Qué mitigación o controles se realizaban y qué probabilidad de impacto manejaban? En Hidroituango el riesgo va a volverla a leer porque la verdad está larga y quiero como entenderla bien. A ver, yo no me quiero meter en unos puntos importantes del proyecto. Digamos, nosotros somos un apoyo a la gestión de riesgos del proyecto hidroeléctrico Ituango y digamos que estamos digamos, al margen en todo este estudio. ¿Qué podemos decir? Nosotros, digamos que el colapso de la estructura en el llenado del embalse, no sé qué, como tal en el llenado, no sé qué, no tengo en mi cabeza qué estructura falló en el llenado como tal, pero dentro de la mitigación y los controles, yo creo que ha sido muy efectiva esa gestión de riesgos y las decisiones que se han tomado en torno a la gestión de riesgos en el proyecto. En el proyecto, digamos, para muchos de los frentes de obra tenemos un análisis de riesgos específico y para muchos de los trabajos que se han realizado, se han hecho unos ejercicios de revisar alternativas, hacer una gestión de riesgos de alternativas para poder saber cuál de las alternativas tiene un menor riesgo y saber cómo llegamos. Más allá, obviamente, de unos temas constructivos, de unos temas técnicos que se manejan, obviamente, desde la asesoría, el constructor, el mismo cliente, para poder llegar a unos resultados que hoy tienen el proyecto en operación. Bueno, gracias. Carlos pregunta, ¿cuál puede ser el punto de partida para formarse en la gestión de riesgos? En ese punto es demasiado buena la pregunta porque ha sido uno de los temas que me han rondado la cabeza desde las universidades. A mí en la universidad nunca me dieron gestión de riesgos. No la conozco. Yo creo que las universidades deberían empezar a entrarse, no sé ahorita, no he revisado mucho cómo están ahorita los pensum, pero sí deberían entrarse a presentar más allá de la gestión de riesgos. Esto debería ser un punto de partida y debería ser un gusto. A nosotros, desde que entré a Integral, empecé en un área de gestión de riesgos y valoración de activos y empezamos a trabajar y a mirar desde muchos puntos de vista el tema de la gestión. Yo creo que nos debe gustar, pero también la parte educativa nos lo debe presentar, digamos, en esas etapas tempranas de profesionales, ¿cierto? Todo este tema de universidad para podernos encarretar con el tema. Pero es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y que hoy en Colombia
estamos dando muchos de los primeros pinos con gente muy experta, con gente que ha estudiado mucho, pero vamos haciendo los primeros pinos en una gestión de riesgos demasiado interesante. Entonces, sí creo que es un tema muy personal y que le guste a uno proyectarse en el futuro con información del pasado, como lo estaba diciendo ahorita. Muchas gracias. ¿Qué tan factible es la utilización de controles intuitivos, incluso disuasivos, en la acción de mitigación en la diapositiva tipo de tratamiento de riesgo, influyendo en los eventos para mitigar impactos? Controles intuitivos, incluso controles disuasivos. Los controles son técnicos. Un control intuitivo pues, lo tendrá alguien con una experiencia de muchos años, ¿cierto? Y de todo lo que le ha tocado vivir, más allá de la intuición, porque uno no tiene unos controles de intuición, uno tiene unos controles que van de la mano de un soporte técnico, de una experiencia para poder decir qué es lo que voy a hacer. Y disuasivos, el disuasivo es un... Yo no creo que uno tenga controles disuasivos, uno tiene controles para hacerlos, no controles para decir que los voy a hacer y no los hago. Entonces, al final, como en la presentación, los controles deben estar completamente soportados en lo técnico, en lo especializado, obviamente en el profesionalismo y en la ética. Yo no, va a ese punto de tener muy claras las cosas. Muchas gracias, Juan. Para definir la matriz de riesgos, ¿qué nos puede recomendar? Para definir la matriz de riesgos, no para definirla, tener claro, tener un contexto del proyecto. Yo lo decía al final, no es tener una matriz de riesgos, un cuadro de Excel por tener, es tener todo un contexto y un conocimiento del proyecto. Al final, si se tiene un conocimiento del proyecto, si yo tengo un grupo de apoyo y un grupo de interesados, porque nosotros hacemos una gestión, pero no soy yo, Juan Bernardo, el que me siento a hacer una matriz de riesgos y a completarla para ir a presentársela a la junta directiva. Al final, para poder definir la matriz de riesgos y poder estar todo ser todo coherente, deberíamos estar todos los interesados y los que conocen el proyecto para poderlo llevar a un buen término y tener una matriz de riesgos clara. Más allá de una definición es tener el conocimiento del proyecto o del momento que se vaya a analizar para poderlo llevar a tener unos resultados y tener clara una matriz de riesgo. Ok. La gestión de riesgos debe considerarse e implementarse desde la estructuración de los proyectos. Debe gestionarse el riesgo en todas las partes interesadas, tanto en estudios y diseños como en la interventoría y construcción de los proyectos. Dame un segundo. ¿Son dos preguntas o es una sola? Son dos en una, sí, dos. Son dos de la misma persona. Dentro de la gestión de riesgos es importante analizar en la concepción del proyecto a quién se le asignan estos y bajo qué condicionamientos para tener claridad en los imprevistos. La gestión de riesgos debe considerarse e implementarse, sí, completamente. La gestión de riesgos debe hacerse no solamente cuando llegue a estudios y diseños, sino desde esa concepción, desde que yo pienso en qué voy a hacer, en qué proyecto, a qué proyecto me voy a meter, yo debo empezar a gestionar y debo empezar a identificar un montón de escenarios de riesgos de cada una de las etapas. Y cuando digo cada una de las etapas es que desde la conceptualización yo ya debería estar pensando en qué escenarios de riesgos, así sean unos riesgos muy grandes o unos riesgos muy generales, en qué escenarios de riesgos voy a tener en la construcción e incluso en la operación, dependiendo del entorno y el conocimiento y el conocimiento del proyecto. Y lo deben gestionar todas las partes interesadas a medida que vayan entrando, ¿cierto? En un principio será la entidad contratante o la persona o el grupo o empresa que estableció el proyecto y después van entrando otros actores. Seguramente cuando pasamos a estudios y diseños, la consultora debe entrar a ayudarle a ese cliente a gestionar los riesgos y a identificar unos escenarios de riesgos desde la parte técnica, desde los estudios y diseños. Y asimismo, cuando entra el contratista ya en una etapa de construcción, el contratista debería entrar a apoyar también en la gestión de riesgos, dar sus puntos, mirar constructivamente qué escenarios de riesgo se pueden presentar desde su experiencia. Y al final se debe armar un grupo de interesados en gestión de riesgos que empiece a buscar la información en cada una de sus partes para poder tener una gestión de riesgos completa.
Entonces es un tema que viene desde la estructuración hasta la operación del proyecto e incluso muchos durante su vida útil del proyecto como tal. Muchas gracias. ¿Cómo se puede determinar los indicadores de riesgos en proyectos con un alto grado de incertidumbre? La pregunta aparece de un amigo hace unos días conversando con él. Ese tema de determinar indicadores de riesgos es un tema complejo. Hay literatura, pues hay libros que incluso estaba averiguando, porque ha sido uno de mis puntos en la maestría, y sí se puede, digamos, uno sí puede determinar indicadores de riesgos. Es difícil, pero se pueden identificar. Digamos, todo esto son unas fórmulas matemáticas, todo está basado en estadística de acuerdo a la metodología que la empresa vaya a manejar en el tema. Y va muy de la mano con lo que yo quiero tener y con las líneas de umbrales que yo quiera manejar dentro de la compañía, dentro de la compañía o dentro de los proyectos, dentro de ese proyecto de infraestructura, sino que cada compañía tiene su metodología de riesgos, tiene su matriz de riesgos, y en estas matrices de riesgo, en estas metodologías deben ir definidos unos umbrales de riesgo, que cuando paso de un nivel de riesgo aceptable a un nivel de riesgo medio, a un nivel de riesgo alto y a un nivel de riesgo extremo. Y yo debo dejar muy claros esos límites, y bajo esos límites es que yo debería tener en cuenta esos indicadores de riesgos. Muchas gracias. Mientras continuamos, les voy a ir enviando una encuesta para que nos cuenten cómo les pareció esta charla y otra para que nos hablen un poquito de cómo les parece nuestra comunicación externa, la comunicación de Integral. Juan, la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionar el riesgo en forma coordinada con la gestión de información, comunicación del proyecto y de adaptación al cambio? La gestión de riesgos desde un inicio, y digamos en este punto de los proyectos de infraestructura, en algún punto, como lo decía ahorita, desde el principio van entrando actores, ¿cierto? Van entrando diferentes partes interesadas a la gestión y a tener todo este grupo. Aquí debería haber interesados de todas las partes de la organización y todas las partes del proyecto, ¿cierto? La gestión de información es sumamente importante, y nos hemos dado cuenta que muchos de los escenarios de riesgos en estos tipos de proyectos es digamos, el cambio de información o el paso de información a veces deliberada que se da o que no se da de la forma correcta dentro de las compañías participantes o dentro de las mismas compañías. Y es claro tener siempre una persona de apoyo en estos entornos de riesgos. Entonces, yo creería que desde la gestión de riesgos, desde el gestor de riesgos, desde quien esté encargado, porque debe haber una cabeza de la gestión de riesgos, tenga muy claro cuál es ese grupo de interesados que deben estar dentro de esa mesa para poder que esa persona ayude a mitigar y ayude a tener unos controles establecidos para que no se nos materialicen riesgos en información y en comunicación. Si entendí la pregunta, pues desde ese ámbito, pues, de la gestión de riesgos como complemento a la información, a la comunicación de los proyectos. Bueno, por ahora no veo más preguntas. Muchísimas gracias, Juan Bernardo, y a todos los participantes de esta charla. Bueno, nos veremos en la próxima charla y muchísimas gracias. Feliz tarde.